Los suelos de mármol del ala soberana brillaban como hielo bajo mis rodillas mientras fregaba. Cada movimiento circular enviaba ondas de frío a través de mis huesos. Aún no había amanecido del todo, pero el palacio ya estaba lleno de susurros, de esos que se deslizaban por los pasillos y se enroscaban alrededor de las gargantas como bufandas de seda demasiado apretadas. Hoy era la ceremonia de presentación en la que los lobos sin pareja de todos los rincones del reino desfilarían ante el rey Daemon Silver, con la esperanza de que su mirada se detuviera en ellos durante más de un latido. Yo no era una de ellos. Yo era la chica que hacía brillar sus suelos, que se aseguraba de que sus copas nunca estuvieran vacías, que existía en los espacios entre sus risas y su crueldad. Mi cabello, de un tono inusual de oro pálido, que reflejaba la luz como el trigo en invierno, siempre estaba severamente recogido, oculto bajo una gorra gris. Mi madre solía decir que me hacía parecer la luz de la luna atrapada en forma humana, pero ella llevaba ya 3 años muerta, víctima de la fiebre que se extendió por las dependencias del servicio mientras los nobles dormían tranquilos en sus perfumadas habitaciones. El aroma del jazmín y la bergamota descendía desde los salones superiores, donde se preparaban las candidatas. Podía oír sus risas nerviosas, el susurro de la seda, las órdenes tajantes de las modistas. Mi estómago se retorció con algo que me negaba a nombrar. No era exactamente envidia, más bien el dolor de saber que nunca te invitarán a probar un festín que has pasado horas preparando. Ember. La voz atravesó mis pensamientos como una cuchilla atraviesa la mantequilla. Levanté la vista y vi a Cordelia, la ama de llaves, inclinándose sobre mí con su perpetua expresión de decepción. Ahora a la sala celestial, y no dejes huellas de agua por todas partes. Las candidatas utilizarán ese pasillo dentro de 1 hora. Me puse en pie rápidamente, escurrí el trapo y cogí el cubo. La cámara celestial era donde el rey celebraba sus audiencias privadas, y rara vez se utilizaba antes del mediodía. Mi corazón latía con fuerza mientras recorría el laberinto de pasillos, pasando junto a retratos de antiguos reyes, cuyos ojos parecían seguir mis movimientos con antiguo juicio. El anillo de mi dedo reflejó la luz que entraba por una ventana, y me quedé paralizada. Había olvidado quitármelo. En realidad era una cosa sencilla, una fina banda de plata deslustrada con una pequeña piedra de ámbar que Thomas me había dado 3 noches antes, cuando me pidió que me casara con él. Thomas, que trabajaba en los establos y olía a heno y a sudor honesto. Thomas, que me miraba como si fuera algo precioso en lugar de algo por lo que pasar por encima. Había dicho que sí porque decir que no era como rechazar la única amabilidad que podría recibir en esta vida. Pero llevarlo puesto aquí, en el palacio, durante la ceremonia de presentación, me parecía un pequeño acto de rebeldía que no tenía intención de cometer. Debería quitármelo, esconderlo en mi bolsillo hasta que terminara mi turno. Pero tenía las manos ocupadas y las puertas de la cámara celestial ya estaban a la vista. Sus filigranas doradas reflejaban la luz matinal, cada vez más intensa. Me lo quitaría después de terminar de limpiar. Me prometí a mí misma que unos minutos más no importarían. La cámara estaba vacía cuando entré. Gracias a Dios, era una sala diseñada para intimidar. Techos abovedados pintados con constelaciones, ventanas que se extendían desde el suelo hasta el techo, y en el centro, un enorme escritorio tallado en roble negro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. El escritorio del rey. Me puse a trabajar rápidamente, puliendo las superficies ya impolutas, enderezando libros que no necesitaban ser enderezados, tratando de no pensar en el hecho de que el propio rey Daemon se sentaba allí, tomaba decisiones que afectaban a miles de vidas, dictaba sentencias que no podían ser apeladas. Nunca lo había visto de cerca. Ninguno de los sirvientes de menor rango lo había hecho. Era una figura que se vislumbraba desde la distancia, alto, de cabello oscuro, moviéndose por el palacio como una tormenta que aún no había decidido si estallar o disiparse. Los rumores sobre él eran innumerables y contradictorios. Algunos decían que era cruel, que había matado a su propio padre para ocupar el trono. Otros susurraban que estaba obsesionado, que deambulaba por los pasillos por la noche, incapaz de dormir, incapaz de escapar de los demonios que lo perseguían desde la guerra que había terminado hacía 5 años. Lo único que sabía con certeza era que llevaba 7 años buscando a su pareja, desde que había alcanzado la mayoría de edad,
y no había encontrado a nadie. La ceremonia de presentación se había convertido en un ritual anual de decepción, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Estaba limpiando la ventana detrás de su escritorio cuando oí que se abría la puerta. Mi corazón se detuvo. Me giré lentamente, rezando para que solo fuera otro sirviente, tal vez incluso Cordelia, que venía a criticar mi técnica. No era así. El rey Damon Silvercrest estaba en la puerta y el aire de la habitación cambió, se espesó, se cargó como el momento antes de que caiga un rayo. Era más alto de lo que había imaginado, con los hombros más anchos, y sus ojos eran del color de un incendio forestal, ámbar con toques dorados, ardiendo con una intensidad que me hacía querer huir y acercarme a la vez. Me miraba directamente a los ojos. Su Majestad. Hice una reverencia tan profunda que mis rodillas protestaron. Incliné la cabeza y mi respiración se volvió entrecortada. Lo siento. Me dijeron que limpiara la sala. No sabía que usted estaría aquí. Me marcharé inmediatamente. Quédate. Esa sola palabra me paralizó a mitad de camino. No fue un grito, pero tenía el peso de la autoridad absoluta, el tipo de autoridad que hace que la desobediencia parezca imposible. Me enderecé lentamente, manteniendo la mirada baja y las manos juntas delante de mí. El mango del cubo se me clavaba en la palma. Bien, el dolor me daba algo en lo que concentrarme, aparte de la abrumadora presencia del hombre que ahora entraba en la habitación con gracia depredadora. Rodeó su escritorio, pero no se sentó. En lugar de eso, se quedó allí de pie, estudiándome con una expresión que no pude descifrar. El silencio se prolongó tanto que empecé a preguntarme si me había despedido y simplemente no lo había oído. ¿Cómo te llamas? Su voz era más grave de lo que esperaba, áspera como la grava, pero con un trasfondo de algo más, algo que sonaba casi como agotamiento. Ember, Majestad. Mi voz apenas superaba un susurro. Ember. Lo repitió lentamente, como saboreando cada sílaba. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el palacio? 3 años, Majestad, desde que falleció mi madre. Asintió con la cabeza y me atreví a levantar la vista por un momento. Su rostro era llamativo, pero no por su belleza convencional. Era todo ángulos afilados y sombras. Un rostro que había visto demasiado y había olvidado cómo fingir lo contrario. Tenía una cicatriz que le recorría la mandíbula, pálida contra su piel bronceada, y seguía mirándome fijamente. ¿No te estás preparando para la ceremonia? No era una pregunta, pero respondí de todos modos. No, Majestad, no lo estoy. No tengo el rango adecuado para ser presentada. Algo brilló en sus ojos, ira, desdén. Pero cuando habló, su voz era cuidadosamente neutra. Sin embargo, llevas un anillo. El mundo se inclinó. Miré mi mano como si perteneciera a otra persona. La delgada banda de plata que de repente parecía pesar 1000 libras. El calor inundó mi rostro y se extendió por mi cuello. Abrí la boca, pero no se me ocurrió ninguna explicación que no sonara a excusa. Empecé a hablar y luego me detuve. Es solo que alguien me lo pidió. ¿Está aquí? La voz del rey se había vuelto más grave, con un tono que me erizó el vello de la nuca. ¿En el palacio? Trabaja en los establos, Majestad. Se llama Thomas. Es un buen hombre, honesto y amable, y me lo quito. La orden cortó mi divagación como un cuchillo atraviesa la seda. Lo miré, confundida, segura de haber oído mal. Lo siento. El anillo. Sus ojos habían pasado de ser llamas a ser un infierno, y dio un paso más hacia mí, tan cerca que podía olerlo. Cedro y humo y algo salvaje, algo que hizo que mi loba se agitara por primera vez en meses. Quítatelo ahora. Me temblaban las manos cuando alcancé el anillo, y me odié por ello. ¿Qué derecho tenía a ordenarme eso? ¿Qué le importaba a él si había encontrado a alguien que me quería, que veía más allá del uniforme de sirvienta, del pelo rubio y del hecho de que mi madre no tuviera apellido y mi padre hubiera desaparecido antes de que yo aprendiera a andar? Pero él era el rey y yo no era nada, y al final eso era lo único que importaba. El anillo se deslizó de mi dedo con sorprendente facilidad y lo sostuve en la palma de mi mano, sintiendo como si acabara de amputarme una parte de mí misma. La plata parecía opaca a la luz de la mañana, barata e insignificante, y de repente me avergoncé de ello. Me avergoncé de la sencilla propuesta de Thomas. Me avergoncé de mi sencilla aceptación. Me avergoncé de creer, aunque fuera por un momento, que merecía algo tan común como la felicidad. Dámelo. Levanté la vista bruscamente. ¿Qué?
El anillo. Extendió la mano, con la palma hacia arriba, y por un momento consideré negarme, pero la expresión de su rostro me detuvo. No era cruel, no era burlona, era algo completamente diferente, algo intenso y concentrado, casi desesperado. Puse el anillo en su palma, y en el momento en que mi piel rozó la suya, todo cambió. El aire entre nosotros explotó con calor, con reconocimiento, con una atracción tan fuerte que, de hecho, tropecé hacia adelante. Su mano se cerró alrededor de la mía. Su otra mano se levantó para agarrar mi hombro, estabilizándome incluso cuando todo su cuerpo se puso rígido. No, susurró, y sonó como una plegaria y una maldición al mismo tiempo. No puede ser, pero yo también lo sentí. El vínculo, del que había oído hablar en las historias contadas por lobos apareados, el que me había convencido a mí misma de que nunca experimentaría, porque las chicas como yo no tenían finales de cuento de hadas. El vínculo de pareja. El rey Damon Silver era mi pareja, y por la mirada de absoluta devastación en su rostro, esto era lo último que él hubiera deseado. Me soltó tan bruscamente que casi me caigo. Su mano, la que aún sostenía el anillo de Thomas, se cerró en un puño tan fuerte que oí protestar al metal. Durante un momento, ninguno de los dos se movió. La sala celestial parecía demasiado pequeña, demasiado brillante. Las constelaciones pintadas en el techo giraban en mi visión periférica como si intentaran escapar de sus posiciones fijas. Esto no es posible. Su voz se había vuelto hueca y se apartó de mí, dirigiéndose a grandes zancadas hacia las ventanas que daban a los jardines orientales. La luz de la mañana lo recortaba en un relieve nítido, hombros anchos sostenidos con precisión militar, cabello oscuro ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él antes de entrar en la habitación. Eres un sirviente. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros como una acusación, no como una pregunta, ni siquiera como una observación, solo como una declaración de hecho que conllevaba el peso de lo imposible. Debería haberme sentido insultada. Debería haber sentido la misma vergüenza que me había invadido momentos antes, cuando le había entregado el anillo. Pero lo único que sentí fue que un extraño dolor vacío en el pecho y la abrumadora necesidad de acercarme a él, de acortar la distancia que había creado deliberadamente, de tocarlo de nuevo y ver si esa chispa de conexión había sido real o solo un truco del cansancio y los nervios. Sé lo que soy, Majestad. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Nunca he fingido ser otra cosa. Él soltó un suspiro que podría haber sido una risa si hubiera contenido algo de humor. La diosa de la luna tiene un retorcido sentido de la ironía. Se volvió hacia mí y la expresión de su rostro me oprimió el corazón. No era ira, aunque eso habría sido más fácil de soportar. Era derrota, cansancio. La mirada de un hombre que había estado cargando con algo pesado durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al estar erguido. ¿Sabes cuánto tiempo he buscado? 7 años. 7 años de ceremonias y presentaciones y familias esperanzadas que desfilaban ante mí a sus hijas como si fueran ganado en el mercado. He conocido a nobles de todos los territorios, guerreros capaces de derribar a un ciervo con sus propias manos, eruditos que hablan 6 idiomas, sanadores bendecidos por los propios dioses antiguos. Abrió el puño y miró el anillo que descansaba en su palma como si fuera algo que pudiera morderlo. Y mi pareja es una doncella que lleva el anillo de otro hombre. La forma en que lo dijo, sin crueldad, solo cansancio, me dolió más que el desprecio absoluto. Quería defenderme, explicar que Thomas era amable y que el anillo era un símbolo del único futuro que creía posible para mí. Pero las palabras se me atragantaron en la garganta, porque ¿qué sentido tenía? El vínculo ya lo había reescrito todo. Había dejado sin sentido mis planes y promesas antes incluso de que hubieran comenzado. Me iré del palacio, me oí decir. Hoy, después de la ceremonia. No tienes por qué hacerlo. No tenemos por qué reconocer esto. Nadie más lo sintió. Nadie más tiene por qué saberlo. Levantó la cabeza de golpe. Y por primera vez desde que se había creado el vínculo, vi una emoción genuina traspasando su fachada cuidadosamente mantenida. ¿Crees que es tan sencillo? ¿Crees que puedo ignorar el vínculo de pareja porque me resulta inconveniente? Creo que eres el rey y que puedes hacer lo que quieras. La amargura de mi voz nos sorprendió a ambos. Esa es la definición de la realeza, ¿no? Algo brilló en sus ojos, quizás respeto
o sorpresa por haberme atrevido a replicarle. Se acercó a mí de nuevo y esta vez me obligué a mantenerme firme, aunque todos mis instintos me gritaban que corriera o que acortara la distancia que nos separaba. Lo que quiero, dijo en voz baja, con tono peligroso, es complicado. Lo que quiero no tiene nada que ver con lo que es posible, práctico o políticamente ventajoso. Se detuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba, lo suficientemente cerca como para que mi loba saliera a la superficie, presionando contra mi piel como si intentara liberarse y reclamar lo que era nuestro. Y lo que quiero ahora mismo es saber por qué la diosa de la luna me daría una compañera solo para hacer imposible reclamarla. Yo no soy imposible. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. A la defensiva y sin rodeos. Simplemente no soy lo que tú querías. Apretó la mandíbula. No entiendes lo que estás diciendo. No entiendes lo que significaría reclamarte para ti, para mí, para todo el reino. El consejo nunca aceptaría a una sirvienta como reina. Las familias nobles se rebelarían. Hay leyes, tradiciones más antiguas que cualquiera de nosotros. Entonces recházame. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los sonidos del pasillo parecían desvanecerse, dejándonos solo a nosotros dos, suspendidos en ese momento imposible. ¿Qué? Su voz se había vuelto muy suave. Rechaza el vínculo. Levanté la barbilla y lo miré a los ojos, aunque me sentía como si estuviera mirando al sol. Se ha hecho antes. Es raro, pero no imposible. Tú me rechazas formalmente. El vínculo se debilita. Con el tiempo se desvanece lo suficiente como para que ambos podamos seguir adelante con nuestras vidas. Encuentras a alguien adecuado para estar a tu lado, alguien que el consejo acepte, alguien que sepa cómo ser reina. Y yo tragué saliva. Vuelvo con Thomas, dejamos la capital y olvidamos que esto ha sucedido. Volverías con él. Algo peligroso se coló en su voz. Incluso ahora, sintiendo lo que sientes, lo que yo siento no importa. Y esa era la verdad, ¿no? Lo que yo sentía nunca había importado. No en los 23 años que llevaba viva. Los sentimientos no te alimentaban, ni te daban cobijo, ni te mantenían a salvo. Los sentimientos eran un lujo para las personas que tenían la libertad de permitírselos. Hace mucho tiempo aprendí que querer algo no significa que lo vayas a conseguir. Me miró fijamente durante un largo rato, y yo observé el conflicto que se reflejaba en su rostro. El deber luchando contra el deseo, la lógica luchando contra el instinto. Entonces hizo algo que no esperaba. Se rió. Era un sonido áspero y amargo, pero era genuino. Eres extraordinaria. ¿Lo sabes? Sacudió la cabeza lentamente. Llevas siendo mi compañera 5 minutos y ya estás dispuesta a marcharte para facilitar las cosas a los demás. La mayoría de la gente lucharía por esto. Exigiría reconocimiento. Reclamaría sus derechos como compañera predestinada del rey. Yo no soy como la mayoría de la gente. No. Su mirada se suavizó ligeramente. Tú no lo eres. Un golpe en la puerta rompió el momento. Ambos nos quedamos paralizados y vi inmediatamente el cambio en él. Las paredes volviendo a su sitio. La máscara del rey deslizándose sobre el hombre que había vislumbrado debajo. «Entra», dijo, con la voz una vez más perfectamente controlada. La puerta se abrió y apareció Cordelia, cuya expresión pasó de la eficiencia profesional a una sorpresa apenas disimulada cuando me vio allí de pie. «Majestad, pido disculpas por la interrupción. El consejo está reunido y los candidatos están listos. La ceremonia está programada para comenzar en menos de 1 hora». Por supuesto, Damon ya no podía pensar en él solo como el rey. No después de lo que habíamos compartido, se movió detrás de su escritorio, la imagen de la autoridad serena. «Diles que estaré allí en breve». La mirada de Cordelia se posó en mí y vi el cálculo en sus ojos. Había intuido algo, aunque no supiera qué. ¿Y la chica, Majestad, debería volver a sus obligaciones? Di que sí, recé en silencio. «Despídeme. Haz que esto sea más fácil». No. Su voz era tranquila, definitiva. «Ember se quedará aquí por ahora. Tenemos asuntos que discutir sobre su futura posición en la casa». Mi corazón se detuvo. Los ojos de Cordelia se abrieron ligeramente, pero estaba demasiado bien entrenada como para cuestionar una orden directa. «Como desee, Majestad». Cuando la puerta se cerró detrás de ella, recuperé la voz. «¿Qué estás haciendo?». «Lo que debería haber hecho en cuanto te reconocí». Cogió el anillo de Thomas del escritorio, lo examinó un momento
y luego lo guardó en un cajón y lo cerró con llave. El gesto me pareció significativo, definitivo. ¿No vas a ir a ninguna parte, Amber? Hoy no. No volverás con tu Thomas. No saldrás del palacio. No desaparecerás de mi vista hasta que decidamos qué hacer al respecto. No puedes retenerme aquí como si fuera una prisionera. No te estoy reteniendo como prisionera. Volvió a rodear el escritorio y, esta vez, cuando se acercó, cada paso que daba tenía un propósito. Te estoy protegiendo. ¿Tienes idea de lo que pasaría si se supiera lo del vínculo antes de que hayamos tenido tiempo de gestionarlo adecuadamente? Los miembros del consejo que ya cuestionan mi autoridad lo utilizarían en mi contra. Las familias nobles con hijas en la ceremonia de hoy protestarían. ¿Y tú? Su expresión se ensombreció. Te convertirías en el blanco de cualquiera que quisiera hacerme daño o desestabilizar el trono. No había pensado en eso. No había considerado que ser la compañera del rey pudiera convertirme en algo más que una simple afortunada. La comprensión debió de reflejarse en mi rostro, porque su expresión se suavizó. ¿Crees que soy despiadado por no reclamarte inmediatamente ante el mundo?, dijo en voz baja. Pero estoy tratando de protegerte. A los dos. Hay fuerzas en este palacio de las que no sabes nada. Peligros que no se anuncian mostrando los dientes y levantando las garras. Entonces enséñame. Las palabras me sorprendieron tanto como parecieron sorprenderlo a él. Si voy a estar atrapada en esta situación, al menos dame el conocimiento para entenderla. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Era la primera sonrisa auténtica que le veía y transformó todo su rostro. Le hacía parecer más joven, menos agobiado. No actúas como ninguna sirvienta que haya conocido. Quizás sea porque nunca me he sentido como tal. Nunca lo había admitido antes, ni siquiera a mí misma. Pero allí de pie, hablando con un rey como si fuéramos iguales, me di cuenta de que era cierto. Había fregado suelos, servido comidas e inclinado la cabeza, pero una parte de mí siempre se había sentido ajena a ese papel, como si estuviera interpretando un papel en la historia de otra persona. Me estudió con esos ardientes ojos ámbar y sentí el vínculo latir entre nosotros, algo vivo, cálido e insistente, que intentaba unirnos a pesar de todas las razones lógicas por las que debíamos permanecer separados. La ceremonia, dije, obligándome a recordar la realidad. Aún tienes que pasar por ello. Aún tienes que presentarte ante todas esas mujeres y fingir que estás buscando algo que ya has encontrado. Apretó la mandíbula. Lo sé. Y después, cuando no elijas a ninguna de ellas, ¿qué pasará? Entonces el consejo empezará a presionarme para que amplíe la búsqueda, para que mire más allá de nuestras fronteras, para que considere alianzas políticas a través del matrimonio. Se pasó la mano por el pelo y me di cuenta de que probablemente llevaba años luchando esta batalla. La presión constante para emparejarse, para tener herederos, para asegurar la sucesión. Nunca pararán, no hasta que me empareje con alguien que consideren aceptable, o hasta que tú me rechaces y el vínculo se desvanezca lo suficiente como para que puedas emparejarte con otra persona. Se acercó, tanto que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. No te estoy rechazando, Su Majestad, Daemon. Levantó la mano y la acercó a mi cara, pero sin llegar a tocarme. Cuando estamos solos, me llamas Daemon. Eso no es apropiado. Nada de esta situación es apropiado. Su pulgar rozó mi pómulo. Fue un contacto apenas perceptible, pero lo sentí en todo mi cuerpo. Una cascada de chispas que me dejó sin aliento. Pero eres mía, Amber. La propia diosa de la luna lo declaró. Y no me importa cuánto tiempo lleve o lo que tenga que hacer para que funcione. No voy a dejarte marchar. La convicción en su voz debería haberme asustado. Debería haberme hecho discutir. Debería haberme hecho insistir en la imposibilidad de lo que estaba sugiriendo. En cambio, por primera vez desde que murió mi madre, sentí algo parecido a la esperanza desplegarse en mi pecho. ¿Qué hacemos ahora?, susurré. Su mano se apartó y dio un paso atrás, la máscara del rey volviendo a su sitio. Ahora te quedarás en estas habitaciones. Hay una sala de lectura al otro lado de esa puerta. Señaló un panel que ni siquiera había notado, con cómodos asientos y suficientes libros para mantenerte ocupada. No salgas. No hables con nadie, y hagas lo que hagas, no dejes que nadie te vea hasta que vuelva de la ceremonia. Y entonces empezaremos a planear. Su sonrisa era afilada, peligrosa,
y por primera vez vislumbré al guerrero que debió de ser durante la guerra. Si el consejo no te acepta como mi compañera, tendremos que obligarlos de una forma u otra. La sala de lectura no se parecía en nada a los cuartos de los sirvientes, donde había pasado los últimos 3 años de mi vida, donde dormíamos en literas estrechas con colchones finos y mantas aún más finas. Este espacio estaba lleno de cojines de terciopelo y madera pulida, estanterías que iban del suelo al techo y olían a cuero y papel viejo, y algo indefinible que finalmente reconocí como lujo. Una llama ardía lentamente en la chimenea, a pesar de que ya había llegado la primavera, y a través de las altas ventanas podía ver los jardines del palacio extendiéndose con perfección geométrica. Setos recortados en formas que probablemente tenían nombres que yo nunca había aprendido. Las flores estaban dispuestas en patrones que denotaban una planificación cuidadosa y recursos ilimitados. No debería haber tocado nada. Debería haberme sentado recatadamente en una de las sillas y haber esperado como una sirvienta obediente a que el rey regresara y me dijera qué hacer a continuación. En cambio, me sentí atraída por las estanterías y pasé los dedos por los lomos de libros de los que solo había oído hablar de pasada. Poesía de los territorios del norte, textos de estrategia militar con letras doradas, historias del reino que se remontaban a siglos atrás, crónicas de guerras y alianzas, y el auge y la caída de dinastías que de alguna manera habían conducido a este momento. Yo, de pie en el santuario privado del rey, vestida con un uniforme de sirvienta, tratando de comprender cómo toda mi vida había sido reescrita en el transcurso de una sola conversación. Cogí un volumen al azar, una colección de antiguas leyendas sobre la diosa de la luna y sus dones a los clanes de lobos. Las páginas estaban desgastadas por el paso del tiempo y alguien había escrito notas en los márgenes con una letra sorprendentemente elegante. Su letra. Me di cuenta de que eran demonios. Ese pensamiento me provocó una desagradable sensación en el estómago. Estaba acurrucada en uno de los sillones, absorta en una historia sobre el primer vínculo de pareja que se había formado, cuando oí el rugido. Provenía de algún lugar lejano, amortiguado por la piedra y la distancia, pero inconfundible. El sonido de cientos de voces alzadas por la sorpresa o la emoción, o ambas cosas. La ceremonia había comenzado. En ese momento, Damon estaba de pie ante la multitud reunida, ante todos esos candidatos cuidadosamente arreglados con sus túnicas de seda, y fingía buscar algo que ya había encontrado en el lugar más inconveniente posible. Cerré el libro y lo dejé a un lado, con las manos repentinamente inquietas. A través de las ventanas, podía ver a los sirvientes moviéndose por los jardines, llevando bandejas con refrescos para los invitados que saldrían después de la ceremonia para cotillear, compadecerse y celebrar o llorar, dependiendo del resultado. Reconocía a algunos de ellos, Clara, de la cocina, que siempre me guardaba los trozos de pan del final porque sabía que me gustaban crujientes. El viejo Marcus, que cuidaba el jardín de rosas y me había enseñado qué flores cortar para los arreglos de la cena. Gente con la que había trabajado, con la que había reído, con la que me había quejado del dolor de pies y con la que había exigido a los nobles. Gente que no tenía ni idea de que uno de los suyos se escondía en las habitaciones del rey, unido a él por un vínculo que podía cambiarlo todo o destruirnos a ambos. La puerta de la sala principal se abrió sin previo aviso y yo me puse en pie de un salto, con el corazón latiéndome con fuerza. Pero no fue Damon quien entró. Era un hombre al que nunca había visto antes, alto y delgado, con mechones plateados entre su cabello oscuro, vestido con las túnicas formales que lo identificaban como miembro del consejo. Cuando sus ojos me encontraron a través de la puerta abierta de la sala de lectura, eran fríos y calculadores. «Vaya», dijo, con una voz suave como la seda y doblemente peligrosa. «Esto es inesperado». Me quedé paralizada, con todos mis instintos gritándome que huyera. Pero no había ningún lugar a donde ir. La sala de lectura solo tenía una salida y él la bloqueaba. «Solo estoy limpiando, señor». La mentira salió automáticamente. Años de servilismo hacían que las palabras fluyeran con facilidad. Su Majestad me lo pidió. «No insultes mi inteligencia, chica». Entró en la sala con la confianza que le daban décadas de poder. Su mirada me recorrió con una intensidad que me puso la piel de gallina. «Puedo olerlo en ti». El vínculo. Sus labios se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa en otra persona,
pero que en él parecía depredadora. ¿Cuánto tiempo? Mi mente se aceleró. ¿Negarlo? Ya había dicho que podía sentirlo. ¿Huir? Me atraparía antes de llegar a la puerta. ¿Gritar? ¿Quién me oiría? ¿Y quién me creería a mí antes que a un miembro del consejo? Esta mañana, dije finalmente, levantando la barbilla en una muestra de valentía que no sentía justo antes de la ceremonia. Entrelazó las manos a la espalda, sin dejar de estudiarme, como si fuera un insecto particularmente interesante que hubiera encontrado debajo de una roca. Y supongo que nuestro querido rey te ha escondido aquí mientras finge buscar lo que ya ha encontrado. Qué deliciosamente inconveniente para él. ¿Quién eres? Lord Garrett Ashford, miembro senior del Consejo, asesor de la corona, y actualmente lo único que se interpone entre ti y un futuro muy complicado. Se acercó y me obligué a no retroceder. Dime, ¿el rey planea anunciarte, presentarte al consejo, o espera mantener esto en secreto hasta que pueda averiguar cómo manejar el escándalo? No sé qué planea. Al menos eso era cierto. No, supongo que no lo sabrías. No eres más que una pobre sirvienta que se ha visto envuelta en fuerzas que escapan a su comprensión. Su tono era casi comprensivo, lo que de alguna manera empeoraba las cosas. ¿Tienes idea de en qué te has metido? El rey tiene enemigos, niña, enemigos poderosos. Nobles que piensan que la muerte de su padre fue demasiado conveniente. Territorios que aún se resisten a su autoridad. Miembros del consejo que creen que es demasiado joven y está demasiado marcado por la guerra como para gobernar con eficacia. Entonces quizá deberías tener esta conversación con él, no conmigo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. E inmediatamente me arrepentí de mi audacia. Pero Lord Ashford me sorprendió al reírse. Una risa genuina que no encajaba con la frialdad de sus ojos. Oh, tienes espíritu. Te lo reconozco. Me rodeó lentamente y yo me giré para no perderlo de vista. Pero el espíritu no te protegerá de lo que se avecina. En cuanto se corra la voz sobre este vínculo, y se correrá, como siempre ocurre con estas cosas, te convertirás en la pieza más valiosa de un juego muy peligroso. Algunos intentarán utilizarte para controlar al rey. Otros intentarán eliminarte para despejar el camino a sus propios candidatos. Y unos pocos, hizo una pausa, con expresión pensativa, verán en ti una oportunidad. Unos pocos podrían ver una oportunidad en ti. ¿Qué tipo de oportunidad? El tipo en el que una chica inteligente de ningún sitio se convierte en reina y recuerda a quién la ayudó a llegar allí. Se detuvo justo delante de mí, tan cerca que podía oler el vino en su aliento. Yo podría ser esa ayuda, Ember. Podría enseñarte a navegar por la política de la corte, a ganarte al consejo, a transformarte de una sirvienta en alguien digno de estar al lado del rey. ¿Por qué harías eso? Porque soy pragmático, respondió con un elocuente encogimiento de hombros. El vínculo existe. Luchar contra él sería feudal y podría desestabilizar el reino. Es mejor aceptar la realidad y posicionarme en consecuencia. Si vas a ser reina, y seamos sinceros, con un vínculo de pareja en juego, ¿ese es el resultado más probable? Entonces prefiero estar de tu lado cuando suceda. Quería creerle. Quería pensar que alguien en este palacio lleno de secretos e intrigas podría estar ofreciéndome ayuda genuina. Pero algo en su sonrisa, algo en la forma en que su mirada se desviaba hacia la puerta, como si esperara que Damon regresara en cualquier momento, activó todas las alarmas en las que había aprendido a confiar durante 3 años de ser invisible y pasar desapercibida. Pensaré en tu oferta, dije con cautela. No lo pienses demasiado. La ceremonia terminará pronto y una vez que lo haga, los acontecimientos se precipitarán. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Una cosa más, ese anillo que llevabas, el del mozo de cuadras, querrás romper esa conexión por completo. Despídete de él, págale, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo de forma limpia. El rey es posesivo por naturaleza y los lazos de pareja solo amplifican esa tendencia. Si percibe alguna amenaza a su derecho sobre ti, dejó la idea sin terminar, pero la implicación quedó clara cuando se marchó. Me hundí en la silla, con las piernas repentinamente inestables. El libro que estaba leyendo yacía olvidado en la mesita auxiliar, y lo miré sin verlo realmente, con la mente dando vueltas a todo lo que Lord Ashford había dicho. Tenía razón sobre Thomas. No podía desaparecer sin dar explicaciones. No podía dejarlo preguntándose qué había pasado o por qué había desaparecido de repente.
Se merecía algo mejor que eso. Se merecía la verdad, aunque la verdad nos hiciera daño a ambos. La idea de enfrentarme a él, de ver cómo se apagaba la esperanza en sus ojos cuando le explicara que ya no podía casarme con él, me provocaba un dolor en el pecho desproporcionado en relación con el breve tiempo que habíamos estado comprometidos. Pero en realidad no se trataba de Thomas, ¿verdad? Se trataba de perder el futuro sencillo que había imaginado. La casita a las afueras de la capital, el jardín que plantaría, la vida normal en la que mis mayores preocupaciones serían si las gallinas ponían huevos y si habíamos ahorrado lo suficiente para las provisiones de invierno. Ese futuro ya no existía, consumido por un vínculo que nunca había pedido con un hombre que llevaba una corona y cargaba con el peso de un reino sobre sus hombros. El sol se había desplazado considerablemente por el cielo cuando la puerta finalmente se abrió de nuevo. Esta vez era Damon, y con solo mirarle a la cara supe todo lo que necesitaba saber sobre cómo había ido la ceremonia. Nadie. Cerró la puerta tras de sí con una fuerza cuidadosamente controlada y se apoyó contra ella con los ojos cerrados. 300 candidatos de todos los rincones del reino y ni un solo vínculo se había activado. El consejo está furioso. Las familias nobles exigen explicaciones, y yo tuve que estar allí de pie durante 4 horas sonriendo y fingiendo que estaba decepcionada en lugar de aliviada. Me quedé indecisa entre ir hacia él o mantener la distancia. Lord Ashford estaba allí. Abrió los ojos de golpe. ¿Qué? 1 hora después de que te fueras, entró en las cámaras y me encontró en la sala de lectura. Sabía lo del vínculo. Vi cómo su expresión se ensombrecía con cada palabra. Dijo que podía olerlo, que era obvio. Se ofreció a ayudarme. Dijo que podía enseñarme a ser reina, a ganarme al consejo. Ese bastardo manipulador. Damon se apartó de la puerta y empezó a caminar de un lado a otro junto a la ventana. Por supuesto que lo hizo. Garrett Ashford nunca da un paso sin calcular todas las ventajas posibles. Si se ofrece a ayudarte, es porque cree que puede utilizarte de alguna manera. Dijo que me convertiría en alguien valioso, que la gente intentaría utilizarme para controlarte o eliminarme para despejar el camino a otros candidatos. No se equivoca. Damon se frotó la cara con la mano y por primera vez vi lo agotado que estaba. Las arrugas de tensión alrededor de sus ojos y la tensión en sus hombros delataban las horas que había pasado manteniéndose rígido y controlado. Esto es exactamente lo que temía. Una vez que se corra la voz, y se correrá, Garrett se asegurará de ello. Tendremos muy poco tiempo para consolidar tu posición antes de que alguien haga un movimiento. ¿Qué tipo de movimiento? Me miró de verdad, y algo en su expresión me dejó sin aliento, del tipo que podría matarte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, crudas y aterradoras. En cierto modo yo entendía que la situación era peligrosa, pero oírselo decir tan abiertamente lo hizo real de una forma que antes no lo había sido. Entonces, recházame. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Hazlo ahora, antes de que alguien más se entere. Haz un rechazo formal. Deja que el vínculo se desvanezca. Encuentra a alguien que el consejo acepte. Me iré del palacio esta noche. Ve a algún lugar lejano donde él estaba al otro lado de la habitación antes de que pudiera terminar. Sus manos agarraron mis hombros, su rostro a centímetros del mío. Deja de decir eso. Cada palabra era cortante, aguda, con una emoción que no podía nombrar. Te lo dije esta mañana, no te estoy rechazando. No voy a dejarte marchar. No me importa si es inconveniente o peligroso o políticamente catastrófico. Eres mía y yo protejo lo que es mío. Incluso si protegerme te pone en peligro a todo el reino. Especialmente entonces, su agarre se suavizó, sus pulgares acariciaban pequeños círculos en mis hombros a través de la áspera tela de mi uniforme. ¿Sabes lo que he estado haciendo durante los últimos 7 años? Buscándote. Cada ceremonia, cada presentación, cada encuentro con otra hija noble perfectamente adecuada. Te buscaba, no porque quisiera una esposa o necesitara un heredero, sino porque sentía esta ausencia, este vacío donde debería haber algo esencial. Y hoy, cuando entré en esta sala y te vi allí de pie, con la luz del sol en tu cabello y el miedo en tus ojos, todo encajó en su sitio. Todo cobró sentido por primera vez desde que terminó la guerra. Sus palabras me envolvieron como un cálido manto, y sentí que el vínculo respondía, que ese hilo invisible que nos conectaba se hacía más fuerte con cada momento que pasábamos juntos.
con cada palabra sincera que intercambiábamos. No sé cómo ser lo que necesitas, susurré. No sé cómo ser reina, cómo manejar la política, o ganarme a los consejos, o cualquiera de las cosas de las que hablaba Lord Ashford. Solo soy una sirvienta, Damon. Limpio suelos, sirvo comidas. No soy nadie. No eres nadie. Soltó uno de mis hombros para acariciar mi cara, levantándola para que tuviera que mirarle a los ojos. Eres la mujer que estaba dispuesta a marcharse para facilitar las cosas a todos los demás. Eres la mujer que miró a los ojos a un rey y le dijo que la rechazara antes que dejarle atrapado en un vínculo inconveniente. Eres la mujer que pasó 3 años invisible en este palacio y aún así logró mantener ese fuego en tus ojos. Su sonrisa era suave, genuina. Confía en mí, Ember. Eres exactamente lo que necesito, solo que aún no lo sabes. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar las emociones que amenazaban con abrumarme, dio un paso atrás y se enderezó la chaqueta. La máscara del rey volvió a colocarse en su lugar. Tenemos que actuar con rapidez. Mañana por la mañana convocaré una sesión extraordinaria del Consejo. Voy a anunciar el vínculo y declarar mi intención de convertirte en mi reina. Mi corazón se detuvo. Mañana. Es demasiado pronto. Tiene que ser pronto. Antes de que Garrett y sus aliados tengan tiempo de organizar una oposición coordinada, antes de que los rumores se extiendan y se distorsionen, controlamos la narrativa siendo los primeros. Se dirigió a su escritorio y sacó un pergamino y tinta. Esta noche te trasladarás al ala de invitados, la suite reservada para los visitantes reales. Te asignaré un guardaespaldas personal y una doncella. A partir de este momento, estarás bajo mi protección como mi compañera reconocida. ¿Y Thomas? La pregunta le hizo detenerse, apretando la mandíbula. ¿Qué hay de él? Necesito hablar con él, explicarle lo que ha pasado, liberarle del compromiso como es debido. Se lo merece. Por un momento, pensé que podría negarse. El brillo posesivo de sus ojos sugería que su lobo no estaba nada contento con la idea de que yo tuviera ningún contacto con el hombre que me había reclamado primero, con vínculo o sin él. Pero entonces asintió lentamente. Mañana por la tarde, después de la sesión del consejo, podrás reunirte con él en los jardines en presencia de tu guardia. Le dirás que el compromiso ha terminado. Devuelve todo lo que te haya dado y déjale claro que cualquier contacto posterior será inoportuno. ¿Puedes hacerlo? Sería doloroso. Sería como cortar el último hilo que me une a la vida más sencilla que había imaginado, pero era necesario. Y lo que es más importante, era lo correcto. Sí, dije, puedo hacerlo. Bien. Volvió a escribir, moviendo rápidamente la mano sobre el pergamino. Hay una cosa más. La sesión del consejo de mañana va a ser brutal. Cuestionarán tu aptitud, tu linaje, tu idoneidad para estar a mi lado. Dirán cosas diseñadas para hacerte dudar de ti misma, para hacerte parecer pequeña e insignificante, indigna de la dignidad de la corona. Levantó la vista y la intensidad de su mirada me dejó clavada en el sitio. No les dejes, no te achicotes, ni te disculpes, ni intentes hacerte más pequeña para ajustarte a sus expectativas. Tú estás ahí a mi lado como mi igual, mi compañera, mi futura reina. Y si no pueden aceptarlo, su sonrisa se volvió afilada, peligrosa. Entonces que me desafíen directamente. Hace años que no tengo una buena pelea. La suite de invitados era 3 veces más grande que el dormitorio de los sirvientes, donde había dormido durante los últimos 3 años. Solo la cama podía acomodar cómodamente a 5 personas, cubierta con sábanas de seda del color de la medianoche y almohadas que parecían nubes. El fuego crepitaba en la chimenea de mármol y, a través de las ventanas arqueadas, podía ver las luces del palacio comenzando a encenderse mientras el crepúsculo se posaba sobre los terrenos como un manto de terciopelo. Yo estaba en medio de todo eso, todavía con mi uniforme de sirvienta, sintiéndome como una impostora en una historia que le pertenecía a otra persona. La doncella de la señora, Damon, me había asignado. Una mujer llamada Elena, de ojos amables y cabello canoso, recogido en un elegante moño, dirigía a 2 sirvientas más jóvenes mientras llenaban una enorme bañera de cobre con agua humeante. El aroma de lavanda y miel llenaba el aire, tan diferente del jabón áspero que usábamos en las dependencias del servicio que se me hizo un nudo en la garganta. «Alteza», dijo Elena, acercándose a mí con una sonrisa amable. «El baño está listo. ¿Puedo ayudarle a desvestirse?»
No soy, me detuve. No soy una alteza. Todavía no. Quizás nunca lo sea si el consejo se sale con la suya mañana. Pero discutir sobre títulos no cambiaría lo que estaba sucediendo. No haría que esto fuera menos surrealista. Puedo arreglármela sola. Gracias. Su expresión se suavizó con comprensión. Por supuesto, estaré fuera si necesita algo. Su Majestad ha pedido que cene en sus aposentos esta noche. Pensó que tal vez preferiría la intimidad a enfrentarse al comedor. Intimidad. Esa era una palabra para describirlo. Otra sería esconderse, mantenerme aislada de las miradas indiscretas y las lenguas viperinas hasta que él tuviera la oportunidad de controlar la narrativa. Debería haberme sentido agradecida. En cambio me sentí como un secreto, algo que debía gestionarse y revelarse en el momento adecuado. Pero asentí y le di las gracias porque, ¿qué otra cosa podíamos hacer? Cuando me quedé sola me quité el uniforme gris que había llevado durante 3 años, el que me había marcado como invisible, como alguien insignificante, como alguien que solo existía para servir. Me pareció simbólico despojarme de esa piel, pero la mujer que se reveló debajo seguía siendo yo. Seguía siendo Ember, con el pelo pálido que nunca se mantenía bien sujeto, las manos ásperas por el trabajo y un cuerpo demasiado delgado por años de asegurarme de que siempre hubiera suficiente comida para los demás antes de tomar mi parte. El agua del baño estaba casi demasiado caliente, pero me sumergí en ella de todos modos, dejando que quemara la tensión, el miedo y la abrumadora incertidumbre del día. Me quedé allí hasta que el agua se enfrió y se me arrugaron los dedos, tratando de asimilar el hecho de que mañana todo cambiaría. Mañana Damon se presentaría ante su consejo y me declararía su compañera. Y ellos lo aceptarían o no. Y yo no tenía control sobre cuál sería el resultado. Elena regresó mientras me secaba, llevando en brazos una tela que brillaba a la luz del fuego. Su Majestad ha enviado esto para ti, dijo, colocando un camisón de seda color crema tan fino que era casi transparente, y una bata de terciopelo azul oscuro forrada de piel. Y esto es para mañana, reveló un vestido que me dejó sin aliento. Azul medianoche como la ropa de cama, con bordados plateados que reflejaban la luz como estrellas. Era precioso, elegante, exactamente el tipo de cosa que una reina podría llevar. Exactamente el tipo de cosa que no tenía por qué tocar, y mucho menos ponerme. No puedo llevar eso, susurré. Puedes y lo harás. La voz de Elena era firme, pero no desagradable. Mañana te presentarás ante el consejo como la compañera reconocida del rey. Tienes que estar a la altura, querida. Deja que te vean como él te ve, no como una sirvienta, sino como alguien digno de estar a su lado. Quería discutir, quería decir que la ropa no cambiaba lo que era, que la seda y los bordados no podían transformar a una sirvienta en una reina. Pero Elena ya se movía por la habitación, colocando joyas, zafiros que probablemente costaban más de lo que yo ganaría en toda mi vida, y zapatillas de cuero suave que parecían hechas para alguien con pies mucho más delicados que los míos. Descansa un poco, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Mañana será un día difícil, pero eres más fuerte de lo que crees. Lo veo en ti, la misma fuerza que tenía tu madre. Me giré. ¿Conocías a mi madre? Elena se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta, y sonrió con tristeza. Catherine era mi hermana, tu tía. Aunque nunca pudimos reconocernos públicamente, ella trabajaba en las cocinas, yo trabajaba en el ala real, y los sirvientes no deben mostrar favoritismo hacia la familia. Sus ojos brillaron. Quería ayudarte después de que ella falleciera. Quería acogerte bajo mi protección, pero el mayordomo jefe de entonces no lo permitió. Dijo que tenías que ganarte tu lugar como todos los demás. Sin embargo, te he estado cuidando lo mejor que he podido, asegurándome de que comieras lo suficiente y de que no te asignaran las peores tareas. La revelación me golpeó como un golpe físico. Todo este tiempo había pensado que estaba sola en el mundo. Había creído que cuando mi madre murió, cualquier conexión con la familia había muerto con ella. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque saberlo habría hecho las cosas más difíciles para ambas. Volvió a acercarse a mí y me tomó las manos entre las suyas. Pero ahora las cosas son diferentes. Ahora vas a necesitar una familia que entienda cómo funciona el palacio, que sepa con qué miembros del consejo se puede razonar y cuáles nunca te aceptarán, hagas lo que hagas. Déjame ayudarte, Ember. Déjame ser lo que debería haber sido hace 3 años. La abracé. Esta mujer que era una desconocida y una tía al mismo tiempo,
y por primera vez desde que el vínculo se había roto esa mañana. Sentí que tal vez no estaba completamente a la deriva. El sueño llegó a ratos, interrumpido por sueños en los que me encontraba ante una multitud de rostros hostiles. Intentaba hablar, pero no me salían las palabras. Buscaba a Damon, él desaparecía como el humo. Me desperté antes del amanecer con el corazón acelerado y las sábanas enredadas alrededor de mis piernas, y me quedé allí tumbada, observando cómo se aclaraba el cielo más allá de las ventanas, hasta que Elena llamó suavemente a la puerta y entró con el desayuno. La mañana transcurrió en una confusión de preparativos. Elena me ayudó a ponerme el vestido de noche y apenas reconocí a la mujer que me miraba desde el espejo, elegante, serena, con mi pálido cabello peinado con un estilo intrincado que lo hacía parecer intencionado en lugar de descuidado. Los zafiros de mi cuello captaban la luz con cada respiración, y el vestido me quedaba perfecto, a pesar de no haber tomado medidas, ceñido a mi cintura antes de caer al suelo en elegantes líneas. «Su Majestad tiene muy buen ojo», murmuró Elena, ajustando un último alfiler. «Te describió a la perfección cuando encargó este vestido». «¿Cuándo tuvo tiempo de encargar un vestido?» «Anoche, después de instalarte aquí, despertó a la costurera real y le pagó el triple para que lo tuviera listo por la mañana». Ella sonrió al ver mi expresión. «Es decidido. Eso hay que reconocerlo. Cuando el rey Damon se propone algo, el cielo y la tierra se mueven para complacerlo». Un golpe en la puerta anunció a mi guardia, una mujer alta llamada Sasha, con cicatrices de batalla en las manos y una expresión que sugería que había visto demasiado como para que nada la impresionara. «Alteza», dijo con una reverencia respetuosa. «Su Majestad solicita su presencia en la sala del consejo. ¿Está lista?» No, no estaba lista. Nunca estaría preparada para enfrentarme a una sala llena de gente poderosa que me miraría y solo vería un inconveniente, un obstáculo para sus planes cuidadosamente trazados. Pero asentí de todos modos y la seguí al pasillo. La sala del consejo estaba en la parte más antigua del palacio, con paredes de piedra y techos abovedados que habían sido testigos de siglos de decisiones que dieron forma al reino. Los guardias flanqueaban las enormes puertas de roble y podía oír voces desde dentro, elevadas en discusión, agudas por el desacuerdo. Sasha empujó las puertas y la conversación se detuvo al instante. La sala era circular, con asientos dispuestos en gradas alrededor de un suelo central donde Damon esperaba de pie. Vestía de negro formal con hilos plateados, la corona del reino descansaba sobre su cabello oscuro, y cuando sus ojos encontraron los míos a través de la distancia, algo en mi pecho se calmó, se tranquilizó. El vínculo zumbaba entre nosotros, firme y seguro, recordándome que, pasara lo que pasara a continuación, no lo afrontaría sola. Bajé los escalones con la cabeza alta, sintiendo todas las miradas siguiendo mis movimientos. Los miembros del consejo, 20 en total, desde ancianos que parecían esculpidos en piedra hasta nobles más jóvenes, apenas mayores que yo, me observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad abierta. Lord Ashford estaba sentado en la primera fila y cuando nuestras miradas se cruzaron, inclinó ligeramente la cabeza, quizá para recordarme su oferta o simplemente para reconocer que el juego había comenzado oficialmente. Damon me tendió la mano cuando llegué al suelo y yo la estreché, sintiendo la chispa del contacto incluso a través de nuestros guantes. Me atrajo hacia él, colocándome ligeramente delante de él, en una clara muestra de protección y posesión. «Consejeros», comenzó con una voz que resonó con claridad en la sala. «He convocado esta sesión de emergencia para hacer un anuncio que afectará al futuro de nuestro reino. Ayer por la mañana se activó el vínculo de pareja entre esta mujer, la hija de Ember Catherine, y yo. A partir de este momento, la reconozco formalmente como mi compañera predestinada y futura reina». La explosión de reacciones fue inmediata. Gritos de protesta, exclamaciones de sorpresa, voces que se alzaban en discusión e incredulidad. Uno de los miembros del consejo, un hombre corpulento con cara de bulldog, se puso en pie de un salto. «Esto es indignante. Es una sirvienta, una don nadie sin linaje, sin educación, sin preparación para el papel de reina. La diosa de la luna no consulta los linajes a la hora de formar vínculos». La voz de Lord Brennan Damon atravesó el caos como una espada.
Ella elige basándose en las almas, en la compatibilidad, en lo que cada uno de nosotros necesita para completarse. ¿Cuestionas su sabiduría? Yo cuestiono la sabiduría de elevar a una sirvienta al puesto más alto del reino. Otra voz, esta vez perteneciente a una mujer de rostro afilado, vestida con seda burdeos. ¿Qué mensaje transmite esto? ¿Que cualquiera puede aspirar al trono? ¿Que siglos de tradición y cuidadosa cría no significan nada? Transmite el mensaje de que el mérito y el destino importan más que el azar del nacimiento. La mano de Daemon se apretó sobre la mía. Amber ha vivido y trabajado en este palacio durante 3 años. Conoce sus ritmos, su gente, sus necesidades de una manera que la mayoría de ustedes nunca conocerán. Ella comprende las luchas de aquellos a quienes ustedes dicen servir porque las ha vivido. No tiene estudios. Lord Brennan volvió a intervenir, con el rostro encendido. ¿Sabe siquiera leer? ¿Sabe lo más básico sobre gobernanza, diplomacia y mantenimiento de alianzas? ¿Sabe leer? Encontré mi voz antes de que Daemon pudiera responder y sentí que se quedaba quieto a mi lado. 6 idiomas, en realidad. Mi madre me enseñó antes de morir. Creía que la educación era lo único que nadie podía quitarnos. Mantuve la mirada fija en Lord Brennan. En cuanto al gobierno y la diplomacia, he pasado 3 años observando cómo funciona este palacio. He visto qué políticas funcionan y cuáles causan sufrimiento. He escuchado a los sirvientes discutir sobre la carga fiscal. He oído a los soldados quejarse de la insuficiencia de los suministros. He visto al personal de cocina estirar los escasos presupuestos para alimentar a los nobles, que desperdician más comida en una sola comida que la que consumen la mayoría de las familias en un mes. La sala se había quedado en silencio. ¿Quieren saber si estoy cualificada para ser reina? Di un paso adelante, alejándome de la postura protectora de Daemon. No lo sé, pero sé que durante 3 años he observado este palacio desde abajo. He visto las grietas que ustedes, desde su elevada posición, no pueden ver. Y tal vez esa sea precisamente la perspectiva que necesita este reino. Alguien que recuerde lo que es pasar frío, pasar hambre, ser invisible y ser ignorado. Alguien que no olvide que cada decisión que se toma en esta sala afecta a personas reales con vidas reales, no solo a números en un libro de contabilidad o piezas en un tablero de juego. Lord Ashford sonreía levemente, y no sabía si eso era una buena señal o una señal terrible. Palabras audaces, dijo la mujer de rostro afilado. Pero las palabras son fáciles. Lo que importa son las acciones. ¿Qué pasa cuando te enfrentas a retos reales? Cuando tienes que elegir entre las necesidades del pueblo llano y la estabilidad del reino. Cuando los dignatarios extranjeros te insultan a la cara porque te consideran inferior a ellos, entonces me ocuparé de ello. Mantuve la voz firme, aunque mi corazón latía a toda velocidad. De la misma manera que he afrontado todos los retos de mi vida, negándome a rendirme, encontrando soluciones en lugar de poner excusas, recordando que soy más fuerte de lo que la gente cree. Hice una pausa. Y teniendo una compañera que me eligió a pesar de todas las razones lógicas para no hacerlo. Si el rey cree que puedo hacerlo, entonces quizá el resto de ustedes debería considerar que él ve algo que ustedes, demasiado ocupados protegiendo sus prejuicios, no ven. La mano de Daemon se posó en mi cintura, un gesto de apoyo y solidaridad que no pasó desapercibido para el consejo. No estoy pidiendo vuestra bendición, dijo en voz baja. Os estoy informando de una decisión que ya se ha tomado. Amber es mi compañera. Ella será mi reina. La única pregunta es si apoyaréis la transición con elegancia o si tendremos que hacerlo por las malas. ¿Y qué es exactamente hacerlo por las malas, Majestad? Lord Ashford habló por primera vez, con un tono cuidadosamente neutral. La forma en la que les recuerdo a todos los presentes en esta sala que gané el trono en combate cuando mi padre demostró no ser digno de él. La voz de Daemon se volvió fría. La forma en la que dejo muy claro que cualquier amenaza a mi compañera es una amenaza a mí personalmente, y sigo siendo bastante hábil a la hora de eliminar amenazas. La forma en la que descubrimos qué miembros del Consejo valoran la tradición más que sus propias vidas. El silencio que siguió fue absoluto. Finalmente, Lord Ashford se puso de pie. Propongo que aceptemos como válido el vínculo de pareja del rey y comencemos los preparativos para la ceremonia de coronación. ¿Todos los que estén a favor? Levantó la mano. Lentamente, con vacilación, los demás le siguieron. No todos. Lord Brennan,
La mujer de rostro afilado y varios otros mantuvieron las manos bajadas, con expresiones de obstinada desaprobación. Pero fue suficiente. Por poco, pero suficiente. La moción se aprueba, anunció Lord Ashford. Bienvenida al Consejo, Alteza. Estoy deseando ver cómo afronta los retos que le esperan. La forma en que lo dijo sonó menos como una bienvenida y más como una advertencia. Cuando la sesión se disolvió en pequeñas conversaciones y reagrupamientos estratégicos, Damon me llevó hacia una salida lateral. Su rostro estaba cuidadosamente compuesto, pero podía sentir la tensión que irradiaba. «Ha sido peligroso», dijo una vez que estuvimos solos en el pasillo. «Desafiarlos así, hablando fuera de turno. Dijiste que no me achicara, que no me hiciera más pequeña». Me volví hacia él. Se suponía que debía quedarme allí en silencio mientras debatían mi valía, como si ni siquiera estuviera en la sala. Su expresión se suavizó. «No, estuviste perfecta, aterradora y perfecta, y exactamente lo que necesitaban ver». Me tomó el rostro entre ambas manos. «Pero ahora saben que eres una amenaza, no solo para sus tradiciones, sino también para sus cómodas suposiciones sobre cómo funciona el poder en este reino. Vendrán a por ti, Amber, de formas que no puedes anticipar. Entonces tú me enseñarás a anticiparlas». Cubrí sus manos con las mías. «Eso es lo que prometiste. Recuerda ayudarme a convertirme en lo que necesito ser». «Lo que necesitas ser», dijo suavemente, «es exactamente lo que ya eres. Todo lo demás es solo apariencia». Apoyó su frente contra la mía y sentí el vínculo latir entre nosotros. Ahora más fuerte, más sólido, como un puente que había terminado de construirse piedra a piedra. «Pero sí, te enseñaré todo lo que sé, empezando por cómo sobrevivir a la coronación sin que nadie intente envenenar tu vino». Me aparté. «Eso no es una preocupación real, ¿verdad?». Su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. «Cierto», dije débilmente. «¿Veneno? Por supuesto. ¿Por qué no habría veneno?». Sonrió a pesar de la gravedad de la situación. «Bienvenida a la realeza, mi reina. Es tan glamurosa como imaginabas». Los jardines estaban vacíos cuando llegué esa tarde. Las flores primaverales se mecían con la brisa que traía el aroma de la tierra fresca y las posibilidades. Sasha se mantuvo a una distancia discreta, lo suficientemente cerca como para intervenir si fuera necesario, pero lo suficientemente lejos como para dar la impresión de privacidad. Mis manos temblaban mientras esperaba. El vestido de medianoche sustituido por algo más sencillo, un vestido de día en gris pálido, que Elena me había asegurado que era apropiado para conversaciones difíciles. Oí a Thomas antes de verlo. El paso familiar, el ligero arrastrar de pies que había desarrollado después de que un caballo le diera una cos el invierno pasado. Cuando dobló el seto, su rostro se iluminó con un alivio que me hizo doler el pecho. «Amber, gracias a los dioses». Cruzó rápidamente la distancia y me tomó las manos. «He oído rumores muy extraños. Alguien dijo que te habían trasladado al ala de invitados, que el propio rey había ordenado a los guardias que te vigilaran. Intenté encontrarte esta mañana, pero no me dejaron pasar de las dependencias del servicio. ¿Qué está pasando? ¿Estás en problemas?». Suavemente liberé mis manos de su agarre. «Thomas, siéntate conmigo». Algo en mi tono hizo que su sonrisa se desvaneciera. Nos sentamos en un banco de piedra bajo un cerezo en flor, cuyos pétalos caían a nuestro alrededor como nieve rosa. Por un momento, no pude encontrar las palabras. No sabía cómo explicar algo que todavía me parecía irreal. «El anillo que me diste», comencé finalmente. «¿Recuerdas cuando dije que sí? ¿Lo que te dije? Dijiste que sería un honor para ti ser mi esposa». Su voz se había vuelto cautelosa, recelosa. «Dijiste que querías una vida sencilla lejos del palacio, en algún lugar donde pudiéramos ser felices. Yo quería eso». Lo decía en serio cuando lo dije. Me obligué a mirarle a los ojos, el amable y honesto Thomas, que nunca me había pedido que fuera otra cosa que lo que era. Pero ayer ocurrió algo que no podía haber previsto ni evitado, algo que lo cambia todo. ¿Qué podría cambiarlo todo en un solo día? Un vínculo de pareja. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una espada colgada de un hilo. Vi cómo la comprensión se reflejaba en su rostro. Primero confusión, luego incredulidad, luego una dolorosa aceptación que me hizo querer apartar la mirada, pero me obligué a mantener su mirada. Se lo merecía. «El rey», dijo con tono seco. «¿Estás vinculada al rey?». «Sí». Se levantó bruscamente, dio unos pasos antes de volverse.
¿Cómo? ¿Cuándo? Ayer por la mañana llevabas mi anillo. Teníamos planes. Lo sé. Fui a limpiar la cámara celestial antes de la ceremonia y él estaba allí y el vínculo se activó. Ninguno de los dos lo esperaba. Ninguno de los dos lo quería, al menos al principio. Yo también me levanté. Necesitaba que él lo entendiera. Thomas, si hubiera habido otra manera, pero no la hay. Él se rió, pero era un sonido quebrado. Por supuesto que no la hay. No se puede luchar contra un vínculo de pareja. No se puede ignorar, ni desear que desaparezca, ni elegir a otra persona por encima de él, por mucho que se quiera. Se frotó la cara con la mano. ¿Te trata bien? ¿El rey? La pregunta me sorprendió. Es protector, decidido. Esta mañana se presentó ante el consejo y me declaró su pareja, a pesar de saber que causaría el caos. Está dispuesto a luchar por esto por mí, incluso cuando lo lógico sería rechazarte y encontrar a alguien adecuado. Thomas terminó la frase que yo no pude, pero no lo hará porque eso es lo que hace el vínculo de pareja. Te vuelve irracional, te hace estar dispuesto a arriesgarlo todo por alguien a quien apenas conoces. Volvió a mirarme a los ojos. ¿Lo amas? Aún no lo conozco lo suficiente como para amarlo, respondí con sinceridad. Pero siento el vínculo, Thomas. Siento que me atrae hacia él, que me hace querer estar cerca de él, que me hace preocuparme por su bienestar de una manera que no tiene sentido lógico. Y creo que podría amarlo con el tiempo. Creo que tal vez deba hacerlo. Asintió lentamente, aceptando lo que sabía que debía de ser devastador de oír. Entonces te libero del compromiso, de cualquier promesa que hayas hecho, de cualquier obligación que sientas hacia mí. Sacó algo de su bolsillo, mi anillo, el que Damon había guardado bajo llave. El rey me lo había enviado esta mañana junto con una carta en la que explicaba la situación y una generosa suma de dinero, suficiente para comprar una pequeña granja a las afueras de la capital. Dijo, un nuevo comienzo. Thomas, él está cuidando de mí porque soy importante para ti. Me puso el anillo en la palma de la mano y cerró mis dedos alrededor de él. Eso es más consideración de la que esperaba de la realeza, más de la que la mayoría le daría a un mozo de cuadra que se interpusiera en el camino de un vínculo de pareja. Sonrió pero no le llegó a los ojos. Sé feliz, Ember. Sé la reina que sé que puedes ser. Y si alguna vez te maltrata, si alguna vez te hace arrepentirte de esto, avísame y yo mismo iré a asaltar el palacio. Con vínculo o sin él. Lo abracé. Este buen hombre que me había ofrecido amabilidad cuando yo tenía tan poca, y sentí que me abrazaba un momento más de lo necesario antes de soltarme. Cuando se alejó por los senderos del jardín, no lo vi marcharse. De alguna manera, me parecía una traición presenciar su partida cuando era yo quien había decidido quedarme. Ha sido más difícil de lo que esperaba, dije en voz baja, sabiendo que Sasha podía oírme. Las decisiones correctas suelen serlo, Alteza. Se acercó, con expresión comprensiva. Pero lo has manejado con elegancia. Él lo recordará cuando el dolor se desvanezca. Los preparativos de la coronación consumieron las 2 semanas siguientes como un incendio forestal que consume la madera seca. Elena se convirtió en mi compañera constante, enseñándome protocolos que nunca había imaginado que existieran. Cómo sostener un cetro, cómo caminar con el peso de la corona distribuido correctamente, qué tenedor usar para cada plato en las cenas de estado. Lord Ashford aparecía regularmente con tutores políticos que me enseñaban los nombres y la historia de las familias nobles, las disputas territoriales, los acuerdos comerciales y el delicado equilibrio de poder que mantenía estable al reino. Damon robaba momentos conmigo cuando podía, apareciendo en mis aposentos a altas horas de la noche después de las largas sesiones del consejo, o arrastrándome a los aposentos entre lecciones para besarme hasta dejarme sin aliento y recordarme por qué luchábamos tan duro por este futuro. El vínculo se hacía más fuerte cada día que pasaba, hasta que podía sentir sus emociones como ecos de las mías, el estrés que intentaba ocultar, la feroz actitud protectora que teñía cada decisión que tomaba, la esperanza que se iba forjando poco a poco de que tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar. Pero no todo el mundo estaba contento con los rápidos preparativos. Lord Brennan y su facción manifestaban su desacuerdo en cada oportunidad que se les presentaba, planteando objeciones de procedimiento y exigiendo periodos de espera adicionales para garantizar que el reino estuviera preparado para un cambio tan drástico. En 3 ocasiones,
Los sirvientes que me habían sido asignados enfermaron misteriosamente y tuvieron que ser sustituidos. En 2 ocasiones se descubrió que la comida destinada a mi mesa contenía hierbas que me habrían provocado un grave malestar. No eran letales, pero sí suficientes para avergonzarme ante los dignatarios extranjeros que habían sido invitados a presenciar la coronación. Te están poniendo a prueba, me explicó Lord Ashford una tarde mientras tomábamos el té, con expresión grave, para ver si te derrumbas bajo presión. Si demuestras ser demasiado débil para ocupar el cargo, cada incidente que superas debilita su posición y fortalece la tuya. ¡Qué alentador!, murmuré, apartando un plato de pasteles en los que ya no confiaba. Él sonrió levemente. Lo estás haciendo mejor de lo que nadie esperaba, incluido yo mismo. Los tutores informan de que aprendes rápido. Los sirvientes que te han conocido hablan muy bien de tu carácter. Incluso algunos de los miembros del consejo que inicialmente se oponían a ti están empezando a cambiar de opinión. Hizo una pausa. Aunque te recomiendo que evites por completo el ala del palacio de Lord Brennan. Ha dejado claro que nunca te aceptará y tiene influencia entre las familias nobles más antiguas. Ya había aprendido esa lección por las malas cuando me lo encontré en un pasillo 3 días antes. Las cosas que me dijo, los insultos que me lanzó, hicieron que Sasha fuera a por su arma antes de que yo la detuviera. Estaba aprendiendo que algunas batallas no se ganan con la confrontación. La noche antes de la coronación, me quedé en mis aposentos, mirando el vestido que se había creado para la ceremonia. Seda blanca bordada con hilo de plata y motivos que representaban la historia del reino, con una cola tan larga que se necesitaban 3 asistentes para manejarla. Era hermoso y aterrador, y tan alejado de cualquier cosa que hubiera imaginado llevar puesto que me mareaba solo con mirarlo. Un golpe en la puerta anunció la llegada de Damon, y me volví para encontrarlo mirándome con una expresión que no lograba descifrar. Dudando, preguntó en voz baja, cerrando la puerta detrás de él. Dudando aún más, si soy sincera, señalé el vestido. Mañana. Me lo pondré. Entraré en la gran catedral, dejaré que me coloquen una corona en la cabeza, y de repente seré responsable de miles de vidas. ¿Y si no estoy preparada? ¿Y si tienen razón y no estoy cualificada para esto? Se acercó a mí y me tomó las manos entre las suyas. ¿Sabes lo que hice la noche antes de desafiar a mi padre por el trono? Me senté en mis aposentos e hice una lista de todas las razones por las que no estaba cualificado para gobernar. Era demasiado joven, demasiado iracundo. Estaba demasiado dañado por lo que había visto en la guerra. Nunca había estudiado gobernanza. Nunca me había preparado para el liderazgo. Nunca había imaginado que sería otra cosa que un soldado que seguía órdenes. Su pulgar acarició mis nudillos. Pero a veces las personas que piensan que no están cualificadas son precisamente las que deberían liderar porque entienden lo que está en juego. Recuerdan lo que es ser vulnerable. Tu padre, dije con cautela, los rumores sobre su muerte son ciertos. Apretó la mandíbula. Era un tirano que utilizaba su posición para aterrorizar a cualquiera más débil que él. Mató a mi madre cuando yo tenía 15 años porque se atrevió a cuestionar una de sus decisiones. Cuando regresé de la guerra y vi que nada había cambiado, que seguía gobernando mediante el miedo y la crueldad, lo desafié a un combate singular por el trono. Es una ley antigua, raramente invocada, pero legal. Él perdió. Tú lo mataste. Le di a elegir, renunciar al trono y vivir el resto de sus días en el exilio o luchar hasta la muerte. Sus ojos se encontraron con los míos. Eligió luchar. No lo disfruté. Amber no lo celebró ni se sintió victoriosa. Pero tampoco me he arrepentido nunca, porque cada día que él no está en el trono es un día en el que alguien vulnerable no sufre bajo su dominio. Entonces comprendí por qué se había apresurado a protegerme, por qué había estado dispuesto a luchar contra el consejo en lugar de dejar que me intimidaran hasta someterme. Él sabía lo que era sentirse impotente, ver cómo se desarrollaba la crueldad y ser incapaz de detenerla. El vínculo no solo nos había unido románticamente, había conectado a 2 personas que entendían a un nivel fundamental lo que significaba luchar por aquellos que no podían luchar por sí mismos. Tengo miedo, admití, de fracasar, de decepcionarte, de demostrar que todos los que decían que no estaba cualificada para esto tenían razón. Entonces tendremos miedo juntos. Me atrajo hacia él y sentí el latido constante de su corazón contra mi mejilla.
Pero también seremos fuertes juntos, valientes juntos, mejores juntos de lo que jamás podríamos haber sido por separado. Eso es lo que significa el vínculo de pareja, Amber. No que tengas que ser perfecta, sino que no tienes que enfrentarte sola a tus imperfecciones. La coronación comenzó al amanecer, como dictaba la tradición. Elena y sus ayudantes habían estado trabajando desde antes del amanecer, peinándome con un elaborado estilo entretejido con cintas plateadas, ayudándome a ponerme el vestido blanco y colocándome la capa ceremonial sobre los hombros. Cuando me miré en el espejo, apenas me reconocí. Esa mujer elegante y serena, que parecía pertenecer a un palacio, era capaz de llevar una corona. La gran catedral estaba repleta de nobles de todo el reino y más allá. Sus rostros eran un mar de curiosidad y juicio, y en algunos casos de auténtica cordialidad. Recorrí el pasillo con la cabeza alta, recordando todo lo que Elena me había enseñado sobre la postura y la elegancia, sintiendo el peso de miles de miradas siguiendo mis movimientos. Damon esperaba en el altar, ya coronado, vestido con un traje formal negro, que lo hacía parecer en todo momento el rey guerrero que era. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que el vínculo se intensificaba, una ola de amor, orgullo y férrea determinación que estabilizó mis pasos y fortaleció mi columna vertebral. La suma sacerdotisa ofició la ceremonia con palabras antiguas que me unían no solo a Damon, sino al propio reino, votos de servicio, de protección, de sacrificio. Cuando levantó la corona, delicada plata trabajada en formas que parecían ramas en flor, me arrodillé y sentí su peso posarse sobre mi cabeza. Levántate, reina Amber, dijo, protectora del reino, voz de los sin voz, compañera del rey y madre del futuro. Me puse de pie, me volví hacia la multitud reunida y dejé que me vieran, no como una sirvienta que había tenido una suerte imposible, ni como un obstáculo para sus planes, sino como su reina, elegida por la propia diosa de la luna, templada por las dificultades, fortalecida por la lucha. Los aplausos no fueron unánimes. Lord Brennan y su facción permanecieron sentados, con expresiones impasibles, pero se alzaron suficientes manos y suficientes voces de aprobación como para que sintiera que algo cambiaba. Aceptación, tal vez, o al menos el reconocimiento de que esto estaba sucediendo, les gustara o no. La celebración que siguió fue una mezcla confusa de presentaciones, bailes formales y felicitaciones cuidadosamente redactadas que a veces parecían más bien advertencias. Pero durante todo ese tiempo, Damon permaneció a mi lado, bailando conmigo durante los valses formales, con su mano en mi espalda durante las conversaciones políticas. Su presencia era un recordatorio constante de que no estaba enfrentando esto sola. A última hora de la noche, cuando la celebración finalmente terminó, me llevó a un balcón con vistas a la ciudad. Las luces de la capital se extendían bajo nosotros como estrellas terrestres. Y en algún lugar allá abajo, las personas que una vez trabajaron a mi lado dormían en sus estrechos cuartos, soñando sus propios sueños de futuros diferentes. ¿En qué piensas?, me preguntó Damon, rodeándome con sus brazos por detrás. Que quiero hacer algo con este cargo. No solo llevar vestidos bonitos y organizar fiestas, sino cambiar realmente las cosas. Mejorar las condiciones de los sirvientes, asegurarme de que los soldados tengan los suministros adecuados, reformar el sistema fiscal para que no aplaste a las personas a las que se supone que debe servir. Me recosté contra su pecho. ¿Es eso ingenuo? ¿Demasiado idealista? Es perfecto. Me dio un beso en la sien y dijimos que lo haríamos juntos. A partir de mañana, tú y yo vamos a convertir este reino en algo que ninguno de los dos podría haber construido por sí solo. Mañana, acepté. Pero esta noche, tú eres solo Amber y yo solo Damon. Y somos dos personas que se encontraron contra todo pronóstico y se negaron a dejar que nada nos separara. Me giró entre sus brazos y me besó como es debido. No fueron los besos públicos y cautelosos que habíamos compartido durante la ceremonia, sino algo profundo y real y lleno de promesas. Cuando finalmente nos separamos, yo estaba sin aliento y mareada, y más segura que nunca de que esto era lo correcto. Esta pareja improbable, imposible, perfectamente imperfecta, que la diosa de la luna había considerado oportuno crear. 3 meses después, me encontraba en la sala del consejo, ya no como una chica aterrorizada que defendía su derecho a existir,
sino como una reina que presentaba su primera iniciativa política importante. La ley de reforma de los sirvientes, que redacté con la ayuda sorprendentemente sincera de Lord Ashford, proporcionaría mejores salarios, condiciones de trabajo más seguras y vías de promoción basadas en los méritos y no en el nacimiento. Lord Brennan se opuso a ella, por supuesto, pero su apoyo se había erosionado significativamente. El Consejo aprobó la medida por amplia mayoría. Elena lloró cuando se lo conté. También lo hicieron Clara, de la cocina, el viejo Marcus y docenas de personas más que nunca habían imaginado que sus vidas podrían mejorar o que podrían importar a las personas que tomaban las decisiones en los pisos superiores del palacio. Esa noche, Damon me encontró en los jardines, los mismos jardines donde me había despedido de Thomas y del futuro sencillo que una vez había imaginado. Estaba de pie bajo el cerezo, cuyas flores se habían marchitado hacía tiempo, pero con nuevas hojas verdes y prometedoras sobre mi cabeza. «Lo has hecho bien hoy», dijo, sentándose a mi lado en el banco. «Los miembros del consejo que aún dudaban de ti se están quedando sin razones para oponerse. Incluso Brennan está empezando a parecer una reliquia aferrada a un pasado obsoleto. Bien, entrelacé mis dedos con los suyos porque tengo unas 17 reformas más que quiero proponer durante el próximo año y voy a necesitar que sean razonablemente cooperativos». Él se rió, una risa genuina y sonora que había aprendido a sacar de él cada vez con más frecuencia. «Por supuesto que sí. Debería haber sabido que, una vez que empezaras, serías imparable. Tú eres quien me dijo que no me le echaran atrás». Lo miré. Este hombre que hacía solo unos meses era un desconocido y ahora era la otra mitad de mi alma. Tú eres quien vio algo en una sirvienta que limpiaba tus habitaciones y decidió que valía la pena luchar por ella. La mejor decisión que he tomado nunca. Me atrajo hacia él y sentí el vínculo que nos unía. Ya no era nuevo e incierto, sino sólido e inquebrantable, construido sobre un propósito compartido y un amor creciente. Aunque estoy bastante segura de que habrías acabado siendo extraordinario, existiera o no ese vínculo. Solo necesitabas que alguien se diera cuenta. Quizá tenía razón. Quizá habría encontrado mi propio camino con el tiempo. Habría logrado algo por mí misma, gracias a mi determinación y a mi negativa a rendirme. Pero estaba agradecida de no tener que averiguarlo. Agradecida por aquella mañana imposible en la que entré en una habitación con una fregona y un cubo y salí con un compañero. Agradecida por cada dura lección y cada batalla política que me había enseñado a estar a su lado como una igual. Agradecida por la oportunidad de ser más que invisible, de importar, de marcar la diferencia. «Te quiero», le dije. La palabra aún era tan nueva que me aceleraba el corazón, por si no lo he mencionado recientemente. La has mencionado esta mañana, de hecho, y anoche. Y durante la sesión del consejo, cuando creías que nadie te veía. Su sonrisa era tierna, divertida. Pero nunca me canso de oírla. «Te quiero», repetí solo para ver cómo se suavizaba su expresión. «Mi rey, mi compañero, mi pareja, perfecta imposible». «Y yo te quiero», respondió, presionando su frente contra la mía en el gesto que se había convertido en nuestro ritual privado. «Mi reina, mi luz, mi recordatorio de que las mejores cosas de la vida son aquellas que nunca vemos venir». Por encima de nosotros, la luna emergió de detrás de una nube, bañando los jardines con su luz plateada. La diosa de la luna velando por sus hijos, quizás satisfecha de que el vínculo que había forjado entre un rey y una sirvienta hubiera producido exactamente lo que ambos necesitaban. No solo amor, sino un propósito. No solo compañerismo, sino transformación. Ya no era la chica que fregaba suelos y trataba de ser invisible. Era la reina Ember, la voz de los sin voz, la protectora de los vulnerables, la compañera de un rey que me enseñó que la fuerza se manifestaba de muchas formas, y cada día me despertaba decidida a demostrar que era digna del regalo imposible que me habían dado. No la corona, ni el título, ni siquiera el vínculo conyugal, sino la oportunidad de ser importante, de marcar la diferencia, de transformar el dolor y la lucha en algo que sirviera a un bien mayor. Era más de lo que jamás había soñado cuando me arrodillaba en esos suelos de mármol, fregando los desastres de otras personas. Y era exactamente para lo que había estado destinada desde el principio. La historia de la sirvienta, que se convirtió en reina, se extendió por todo el reino, contada y recontada hasta convertirse en leyenda.
pero aquellos de nosotros que la habíamos vivido sabíamos la verdad. No se trataba de suerte, destino o una transformación de cuento de hadas. Se trataba de dos personas dañadas que se encontraron y eligieron cada día construir algo hermoso a partir de sus cicatrices compartidas. Y al final, esa fue la mayor historia de amor de